Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y guarde en este nuevo día. El título para el devocional de hoy es Fe, Esperanza y Amor, basado en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8 en la versión NBI. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Muy bien. Antes me gustaría que conozcamos algunas características de la carta a los Colosenses, como por ejemplo, ¿quién es el autor del libro de Colosenses? Bueno, como leímos en el primer versículo, es el apóstol Pablo. Esta carta a la iglesia de Colosas es una de las que escribió desde la cárcel junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Con esta carta deseaba corregir las falsas enseñanzas que iban surgiendo en la iglesia. Para ello, presenta una clara imagen de Jesucristo como Señor supremo del universo, cabeza de la iglesia y único capaz de darnos perdón. Ahora nos introducimos en los versículos que nos tocó hoy. ¿Alguna vez recibió alguna carta donde resaltaron las virtudes de usted? Puede ser una felicitación por su compromiso en el trabajo, el esfuerzo, el ser autoexigente, proactivo, automotivado, leal, fiel, puntual, etc. Tantas virtudes que se pueden expresar. Seguramente recibir este tipo de cartas es muy agradable, ¿verdad? Nos va a motivar a ser aún mejores en lo que resaltaron de nosotros. Bueno, en los primeros versículos, Pablo elogia a los hermanos de Colosas dos cosas que deberíamos anhelar como cristianos. En el verso 3, el apóstol Pablo les dice que siempre oran por ellos y dan gracias a Dios por ellos. Y esta gratitud a Dios es por dos razones que caracterizaban a los hermanos colosenses. Estas dos razones eran la fe y el amor. Dice el versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los creyentes. Entonces, el origen del agradecimiento es la fe en Cristo y el amor de ellos para otros. Ahora, tanto la fe y el amor son marcas de un cristianismo genuino y verdadero. Pablo también resalta la fe de ellos. Ellos tenían fe hacia Dios, estaba fundamentada en lo que habían escuchado antes, en la palabra verdadera del Evangelio. Dios dejó una única opción en la cual creer, la cruz, un solo camino, Jesucristo, y nos pide que creamos en Él. Ellos creyeron. ¿Cómo lo sabemos? Los siguientes versículos lo expresan. Como dijo Jesús, por sus frutos van a conocer que son verdaderos hijos de Dios. Y pasó esto con los hermanos colosenses. Ellos creyeron en el único que puede llenar el vacío que todo ser humano tiene, porque Jesús hizo lo que nadie haría por nosotros y se arrepintieron y decidieron seguir a Cristo. También, como vimos, resalta el amor de ellos. Encontramos un fruto y el más importante, como dijo Pablo en 1 Corintios 13, dice que ellos amaban a los santos. Esto los distinguía y los hacía diferentes. Ellos expresaban el amor de Cristo. Jesús dijo, en esto el mundo o la gente que aún no conoce a Cristo van a conocer que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. La pregunta es, ¿amamos a los hermanos en Cristo? ¿A nuestros hermanos en Cristo? Como los hermanos de la iglesia de Colosenses, ¿otros pueden ver ese fruto en nosotros?
El versículo 5 dice que la fe y el amor de los creyentes se basaba en la esperanza que tenían reservada en el cielo. Esta esperanza era el resultado de haber oído y aceptado la palabra verdadera, el Evangelio. Ellos entendieron que lo que habían recibido se trataba de algo eterno. Entendieron que el amor a los santos o a los hermanos en Cristo comienza aquí en la tierra. Era como comenzar a vivir lo que viviremos en el cielo, todos unidos adorando al Creador del universo. Esta esperanza ardía en sus corazones y es la esperanza que nosotros también debemos tener, anhelar este futuro glorioso. Todo lo anterior lo entendieron porque recibieron las buenas nuevas, la palabra de verdad. Conocieron que Cristo los amó de tal manera que entregó su vida por ellos y esta manera de amar era la de Cristo. También Pablo les dice que este evangelio estaba primero dando frutos y segundo estaban creciendo en esta verdad. Desde el día que supieron de la gracia de Dios y la entendieron plenamente, hallamos 2 puntos más a favor de los hermanos colosenses. Pero esto no solo pasaba en los hermanos que conocieron a Cristo en Colosas, sino en todo el mundo, dice Pablo. De esta forma, el apóstol nos hace ver el poder y la efectividad del Evangelio al mencionar la expansión del mismo. Nosotros somos parte de esta expansión, de la propagación del Evangelio. Somos luz en medio de la oscuridad. También el apóstol menciona a un hermano llamado Epafras. Si bien Pablo es el autor de esta carta, no fue él quien fundó la iglesia, fue Epafras. ¿Quién era Epafras? Durante el ministerio de Pablo en Éfeso, el apóstol envió a Epafras a propagar el evangelio en otros lugares. De esta manera, Epafras estableció la iglesia de Colosas. Pablo dice de Epafras que era un consiervo amado y un fiel ministro de Cristo, que le comunicó a Pablo y Timoteo del amor en el espíritu que tenían los hermanos de Colosas. Qué lindo lo que se dice de Epafras. Es elogiado por su fidelidad en el ministerio que se le había encomendado. Epafras también es un ejemplo para nosotros. Ser como los frutos del árbol que al caer en tierra nace otro árbol. ¿Estás dispuesto a decir, heme aquí, Señor? Usa mi vida, Señor. Papá, gracias por permitirnos comenzar a estudiar esta carta. Encontramos virtudes de los hermanos de Colosas que deseamos que se hagan reales en nuestra vida. La fe, la esperanza y amor. En la vida de mis hermanos y en la mía. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.